proteínas que intervienen en la respuesta inmune. ¿Ok? Es una disciplina científica que se encarga del estudio de factores genéticos que participan en la respuesta inmune. Y cuando nos estamos refiriendo a genes que codifican proteínas e intervienen en la respuesta inmune, pues estamos hablando principalmente del complejo mayor de histocompatibilidad. Aquí en esta imagen podemos ver la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad que está anclada en una bicapa lipídica. Y sobre el complejo mayor de histocompatibilidad es sobre lo que vamos a conversar el día de hoy. Sin embargo, antes de empezar a hablar sobre el complejo mayor de histocompatibilidad, vamos a hacer un recuerdo de aquellos términos que seguramente ustedes ya conocen, algunos se han olvidado, así que vamos a uniformizar conceptos. ¿Qué cosa es un gen? Un gen es la secuencia de nucleótidos con información para una molécula con una función determinada. Molécula que por lo general es una proteína. ¿Qué es el locus? Es el lugar que ocupa un gen en el cromosoma. Locus hace referencia a un término en singular. Cuando hablamos de plural, estamos hablando de loci. Alelo es cada uno de los genes que pueden estar en este locus. Cuando hablamos de haploide, estamos hablando de un juego de cromosomas y diploide de dos juegos de cromosomas. Y este concepto halogénico se refiere a una misma especie, pero que son genéticamente diferentes. Y cuando hablamos de donantes halogénicos, nos estamos refiriendo a que son genéticamente similares, pero no idénticos. Bien, ahora que ya hemos repasado algunos conceptos, vayamos a hablar del complejo mayor de histocompatibilidad. Y vamos a empezar con un poco de historia. Este se descubrió en los años 1930, cuando todavía no se conocía cuál era la estructura, la importancia y la función real del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Cómo se descubrió? Se descubrió en estudios de trasplante de tejidos en ratones. Se había observado que cuando se hacía trasplante de piel entre ratones que eran gemelos idénticos, estos aceptaban. Sin embargo, si este trasplante se hacía en animales no idénticos, se rechazaba. Por lo tanto, esta observación demostró que había genes heredados que debían participar en el proceso de rechazo de tejidos. Y esta observación fue la que sirvió a George Snell y colaboradores para que 10 años después, en el año 1940, descubrieran la existencia de una región génica responsable del rechazo de injertos tisulares, a lo que denominó locus de histocompatibilidad. Este locus de histocompatibilidad lo descubrió o se ligó a un gen situado en el cromosoma 17, que codifica un antígeno del grupo sanguíneo llamado antígeno 2. Entonces, a este locus de histocompatibilidad en los ratones lo denominó región de histocompatibilidad 2 o simplemente H2. Inicialmente, Snell creyó que era solamente un gen el que estaba involucrado. Sin embargo, luego observó que había fenómenos de recombinación ocasionales dentro del H2 durante el cruce de diferentes cepas de ratones. Por lo tanto, no solamente era un gen el involucrado. Y es así que a esta región génica que controla el rechazo y contenía varios genes se le determinó complejo mayor de histocompatibilidad. Y eso fue lo que ocurrió en ratones, pero vemos ahora qué pasó con el complejo mayor de histocompatibilidad humano, o HLA. En los años 1950, John Dosset y colaboradores describieron que en el suero de pacientes politransfundidos habían anticuerpos que aglutinaban con los leucocitos de los donadores, pero no de los pacientes. Y esas proteínas que eran reconocidas por los anticuerpos se les denominó antígenos leucocíticos humanos o HLA. ¿Por qué este nombre? Porque aquella partícula que reacciona con un anticuerpo debe ser un antígeno. Entonces, por eso pusieron antígeno. ¿Por qué leucocíticos? Porque los estudios se hicieron en leucocitos. Entonces, antígeno leucocítico humano o HLA. Otro hecho importante dentro de la historia del complejo mayor de histocompatibilidad es el que ocurrió en el año 1974 por Rolf Zickernagel y Peter Doherty. Ellos describieron que había una respuesta de los linfocitos T citotóxicos, una respuesta específica. Y la estudiaron in vitro cuando tuvieron células
que habían sido infectadas con un virus que era la coriomeningitis linfocítica. ¿Qué descubrieron? ¿Qué observaron ellos? Que esa respuesta de los linfocitos T citotóxicos solo se presentaba, es decir, solamente atacaban a las células infectadas por este virus si ambos presentaban el mismo H2. Por lo tanto, había una respuesta citotóxica específica, que es la que les decía, y descubrieron también que había una restricción genética de la respuesta inmune. Si ambos, el linfocito T citotóxico y la célula infectada por el virus, no presentaban el mismo H2, no había respuesta. Si ambos presentaban el mismo H2, sí había una respuesta del linfocito T citotóxico hacia la célula infectada. Estos hechos que les acabo de describir fueron muy importantes para la ciencia, tanto que les valió el Premio Nobel de Medicina a Snell y Dosset en el año 1980 y a Roxil Nagel y Peter Doherty en el año 1996. Ahora pasaremos a hablar acerca de la organización genómica. ¿Dónde se localiza el HLA? En el brazo corto y cromosoma 6. Ese es el concepto más fácil de aprender. Este es el esquema del cromosoma 6, el brazo largo, el brazo corto, y aquí tenemos el HLA. Pero si me dicen cuál es la posición específica, pues yo tengo que responder 6p21.3. 6 me hace referencia al cromosoma. P me hace referencia al brazo corto. ¿Qué significa 2? ¿Qué significa 1? ¿Qué significa 3? A ver, participen, por favor. Doctora, sería región 2, banda 1, subbanda 3. Muy bien. ¿Cuál es tu apellido? Acosta. Acosta. Muy bien. Entonces, si yo quiero hablar de la ubicación específica, tengo que decir que está localizado en el cromosoma 6, en el brazo corto, en la región 2, en la banda 1 y en la subbanda 3. Y esta es la región del HLA. Aquí vemos genes que codifican para moléculas de clase 1, genes que codifican para moléculas de clase 2. ¿Y qué creen que va acá? ¿Qué falta aquí? La clase 3, doctora. La clase 3. Muy bien. Y ese es un esquema muy sencillo para ustedes. Este es el esquema que ustedes ya seguramente han visto antes. Aquí vemos la región del HLA, que abarca alrededor de 4.000 kilobases y codifica para más de 220 genes. Aquí se localizan proteínas involucradas en la presentación de antígenos a los linfocitos. Y empecemos por la región de clase 1. Aquí tenemos la clase 1 y tenemos aquí genes que codifican para moléculas clásicas y no clásicas. ¿A qué me refiero con clásicas? Al HLA A, B y C. Y no clásicas al E, F y G. Y adicionalmente encontramos también al MIC-A. Tanto el MIC-A como el MIC-B son moléculas que no se van a expresar en células normales, pero sí en células infectadas o dañadas, facilitando así su eliminación a través de mecanismos ya conocidos, y esas se van a expresar en células endoteliales, epiteliales, fibroblastos. ¿Okay? Ahora, si yo dijera cuál es más polimórfico, el HLA clásico o el no clásico, pues el clásico. El HLA clásico, ¿no? Los genes que codifican para moléculas del HLA A, B o C tienen más polimorfismo que el no clásico. Pero el no clásico también tiene mucha importancia, sobre todo entre estos tres, el HLA-G, que ha sido estudiado en el embarazo, la relación con el embarazo. Este HLA-G permite la sobrevivencia del embrión en el útero. ¿Por qué? Porque bloquea el ataque de las células natural killer, permitiendo así una implantación adecuada. Entonces, si no existiera HLA, ustedes no estuvieran sentados escuchando esta clase, ni yo estuviera dictando la clase. Esta HLA-G es muy importante para la sobrevivencia. Y una peculiaridad sobre esto. Hay células tumorales que tienen la capacidad de sintetizar HLA-G. ¿Y qué creen que hacen con esta capacidad que tienen las células tumorales? ¿Por qué sintetizan HLA-G? Para evitar la respuesta inmune y el reconocimiento ¿De quién? del hospedero, del enfermo, del paciente. ¿Respuesta inmune de qué tipo de células? De los natural killers. Natural killer. Natural killer, ¿ok? Porque puede haber respuesta de muchos tipos de células. En este caso, natural killer. Bien, ya hablamos de la región del HLA-1. Ahora pasemos a hablar de la región de clase 2. Aquí tenemos
Los genes que codifican para moléculas, tenemos aquí de P, de Q, de R. También tenemos aquí de M y una serie de genes que van a codificar para otras proteínas, como la tapacina, el proteasoma, el TAP1, el TAP2. Y estos son proteínas que van a intervenir en el procesamiento antigénico. Y vamos a verlo en más detalle cuando hablemos de la parte de procesamiento antigénico. Y en la región de clase 3, pues vamos a encontrar genes que codifican para moléculas de complemento, como el C2, C3, C2, C4C aquí, el factor B, que es la properdina, para linfotoxinas alfa y beta, para el factor necrosis tumoral alfa y para el MICB, que ya les mencioné. ¿Qué más tienen que saber acerca del HLA? ¿Dónde se presentan? ¿Dónde se localizan? ¿Dónde encontramos las moléculas de HLA tipo 1? En casi todas las células nucleadas. ¿Y la de tipo 2? ¿Recuerdan? En células presentadoras de antígenos, ¿Cuáles son estas? macrófagos, Células, linfocitos B y histocitos. Células dendríticas. muy bien, ahora ya completaron los tres: macrófagos, células B, células dendríticas. Muy bien. Entonces, y ahora, ¿a quiénes van a presentar estos antígenos? ¿A qué tipo de linfocitos? A los Si es linfocitos uno, TSD4. A los linfocitos TSD4. HLA tipo 1. A los linfocitos TCD8. TSD8. ¿Y la clase 2 entonces a quién será? Al CD4. Al CD4. Muy bien. Ahora veamos las propiedades de los genes y las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. Una de las principales propiedades, como ya les estaba adelantando, era el polimorfismo. Se describe que los genes del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2 son los más polimórficos de todo el genoma. Y entre el 1 y el 2, el 1. Y entre el 1, las clásicas o las no clásicas. A ver, lo acabo de mencionar. Los clásicos, doctora. Las clásicas. Muy bien. Y esta propiedad del polimorfismo está muy asociada al polialelismo. Se ha descrito en la población que existen más de 9.000 tipos de alelos para el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y más de 3.000 para el tipo 2. Otra propiedad muy importante es la codominancia, es decir, los genes se heredan en bloque. Aquí no se cumple la ley mendeliana, que hay genes dominantes y recesivos. Aquí se transmiten en bloque, por eso se llama codominancia. Y esta característica, esta propiedad es muy importante cuando hablamos de trasplante de órganos. ¿Por qué? Porque cuando queremos que el trasplante sea exitoso, queremos que los donadores sean los más cercanos posibles, es decir, mamá, papá, hijos o hermanos. ¿Por qué? Para evitar el rechazo, Para evitar el rechazo. ¿Por qué? Porque si estoy diciendo que estos genes se transmiten en bloque, pues es mucho más probable que mi papá o mis hijos tengan algo parecido a lo mío, por lo tanto no haya rechazo. A diferencia, pues si es algún familiar de una línea más lejana o sea una persona que no tiene ningún vínculo consanguíneo. Y la otra propiedad es la especificidad, ¿no? Que ya lo conversamos. El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 presenta antígenos al CD8 y el tipo 2 al CD4. Ahora hablemos de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Y hablemos de la estructura. Hay una estructura en común, tanto en las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2. ¿Qué tienen en común? Que hay una hendidura o surco extracelular de unión al péptido. ¿Qué más tienen en común? Que hay un dominio tipo inmunoglobulina y hay dominios transmembrana y citoplasmáticos. El dominio transmembrana está compuesto por 25 aminoácidos, mientras el citoplasmático por 30 aminoácidos. Que también es importante que sepan que en la región de unión al péptido existen aminoácidos que son los más polimórficos de toda la molécula.
y que en los dominios tipo inmunoglobulina no polimórficos existen zonas de unión, ya sea para CD4 o CD8. Vamos a ver eso mejor en esta imagen. Aquí tenemos la representación de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Esta está formada por dos cadenas, alfa y beta 2 microglobulina. Nos damos cuenta que casi 3/4 partes de la molécula es extracelular y solamente una cuarta parte es intracelular, si tomamos en cuenta inclusive la región transmembrana. Recuerden, región transmembrana está compuesta por 25 aminoácidos y la carboxiterminal, la citoplasmática, por 30 aminoácidos. Esta cadena alfa tiene 3 segmentos, alfa 1, alfa 2, alfa 3. Esta cadena alfa está codificada por el complejo mayor de histocompatibilidad, a diferencia de lo que ocurre con la beta 2 microglobulina, que no está codificada por el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Se dan cuenta ustedes aquí? Aquí señala hendidura de unión. Y entonces, ¿entre quiénes está formada la hendidura de unión? Entre alfa 1 y alfa 2. ¿Ya? Alfa 1 y alfa 2, estos dos segmentos, forman la hendidura de unión al péptido. Aquí se va a unir el péptido para ser presentado. Se dan cuenta ustedes que estos dos extremos están unidos. Por lo tanto, no hay forma de que entren moléculas muy grandes. ¿Cuál es la capacidad entonces de esta hendidura de unión? Este alberga péptidos de 8 a 11, que tienen de 8 a 11 aminoácidos. ¿Okay? ¿Qué más tienen que recordar? Que a nivel del segmento alfa 3 vamos a reconocer al sitio de unión a CD8. ¿Ah? El sitio de unión a CD8. Y aquí vemos en esta imagen ya que aquí el péptido ya está unido, ya está en la zona de unión, en la hendidura de unión al péptido. Y es aquí recién cuando yo puedo decir que esta molécula es estable. Una molécula no es estable si es que no tiene sus dos cadenas bien ensambladas y no tiene el péptido en la región de unión. Cuando estas tres cosas están juntas, ya es una molécula estable y puede ser presentada en la superficie de la célula. Este es el esquema de las moléculas del complejo, de una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Tenemos aquí las dos cadenas, la cadena alfa y la cadena beta. En este caso, ambas cadenas sí van a estar codificadas por el complejo mayor de histocompatibilidad. Y la zona de unión, o la hendidura de unión, va a estar formada entre alfa 1 y beta 1. Pero se darán cuenta ustedes que aquí hay un segmento que está abierto, no está completamente unido. Por lo tanto, esta hendidura de unión tiene capacidad para albergar un péptido más grande, mayor cantidad de aminoácidos. Se describe que puede albergar hasta péptidos con 30 aminoácidos, pero que la longitud óptima es de 12 a 16 aminoácidos. En este caso, el sitio de unión a CD4 va a estar localizado en el segmento beta 2. Aquí. Igual que en el esquema anterior del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, las 3/4 partes de la molécula es extracelular, la cuarta parte intracelular, y vamos a decir que también esta molécula es estable cuando recién tanto alfa y beta estén ensambladas y ya tengan el péptido en su zona de unión. Entonces, recién cuando tenemos los tres componentes, hablamos que esta molécula es estable y puede ser presentada en la superficie celular. O puede ser liberada. ¿Tienen hasta ahí alguna duda? Creo que no, entonces seguiré. Doctora, disculpe, Dime. quería solicitarle si es que podría activar su puntero, porque es un poquito difícil seguirle cuando está describiendo las moléculas. No se ve y pensé que se veía. A ver, No se veía. Gracias. ya. ¿Quieren que repita o entendieron? ¿Podría repetirlo, doctora? Ya, repito entonces los dos, ¿ya? Entonces, lo que les decía, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 está formado por dos cadenas, alfa y beta 2 microglobulina. Alfa tiene 3 segmentos, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. ¿Ok? La cadena alfa está codificada por el complejo mayor de histocompatibilidad, a diferencia de la cadena beta 2 microglobulina.
Las 3/4 partes de la molécula es extracelular, la 1/4 parte intracelular, la región transmembrana que contiene 25 aminoácidos y la citoplasmática, la carboxiterminal, 30 aminoácidos. ¿Ok? La región de unión al péptido está formada entre alfa 1 y alfa 2. Como ustedes se darán cuenta aquí esta parte está unida, no hay ningún segmento, no hay nada separado aquí, por lo tanto el espacio es estrecho. Quiere decir que va a albergar péptidos pequeños, no con tantos aminoácidos. Es decir, alberga péptidos entre 8 y 11 aminoácidos, que es lo que les comentaba. ¿Okay? Y en el segmento alfa 3 voy a encontrar la región de unión a CD8, que lo podemos ver aquí. Aquí. Cuando digo que una molécula es estable, cuando tengo las dos cadenas alfa y beta 2 microglobulina y bien ensambladas y el péptido ya en la zona de unión. Cuando estos tres componentes están juntos, yo puedo decir que esta es una molécula estable que ya puede ser liberada al exterior. Ahora, complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. En este caso tenemos dos cadenas que sí son codificadas por el complejo mayor de histocompatibilidad. Alfa y beta. Ambos tienen dos segmentos, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, quienes conforman la zona de unión o la hendidura de unión al péptido, alfa 1 y beta 1. Pero como se dan cuenta aquí no hay una unión, no hay una continuidad. Entonces, esto me permite albergar mayor cantidad de aminoácidos, es decir, el péptido va a ser un poco más grande. Puede albergar hasta 30.000 péptidos de 30 aminoácidos, pero se describe también que la longitud óptima es entre 12 y 16 aminoácidos. ¿Qué cosa es importante aquí también recordar? Que en el segmento beta 2 voy a encontrar el sitio de unión a CD4. Lo mismo que ocurría en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Aquí está en alfa 3, aquí está en beta 2. En el caso anterior es CD8, aquí es CD4. Y del mismo modo, la molécula se va a considerar que es estable cuando tenga ambas cadenas, alfa y beta, ya ensambladas y el péptido esté localizado en la hendidura de unión. ¿Entendieron hasta ahí? Sí, doctora. Sí, doctor. Ahora vamos a ver las características de la interacción que existe entre el péptido y la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, vamos a empezar hablando de la hendidura. La hendidura liga un péptido por vez, puede ligar varios péptidos diferentes. ¿Okay? Los péptidos que se unen a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad van a compartir características estructurales. No son cadenas muy largas de aminoácidos. Y tienen también que recordar en esta parte que los péptidos que son reconocidos o que se unen, a la zona de unión, no van a ser los mismos que van a ser reconocidos por el linfocito T. ¿Okay? También es importante tener en cuenta que el complejo mayor de histocompatibilidad adquiere su carga peptídica cuando se sintetiza y ensambla dentro de las células. Por eso les decía que la molécula recién es liberada cuando ya tiene el péptido en la zona de unión o en la hendidura de unión. También se describe que la relación que existe entre el antígeno peptídico y el complejo mayor de histocompatibilidad es una interacción saturable y de desprendimiento muy lento. Quiere decir que la semivida es larga, que puede variar de horas hasta días. ¿Por qué creen que es importante esto? Doctora, ¿sería para que haya una presentación antigénica adecuada y así se activen la cantidad suficiente de linfocitos? Muy bien, sí, por eso, justamente por eso. También es importante que sepan que existe un número pequeño de complejos peptídicos que se unen al complejo mayor de histocompatibilidad que son capaces de activar los linfocitos T específicos. Se describe que solo 100 complejos entre complejo mayor de histocompatibilidad y péptido pueden iniciar una respuesta inmune adecuada. Y otra característica muy importante también es que el complejo mayor de histocompatibilidad no discrimina entre péptidos extraños y péptidos propios. ¿Okay? Entonces, en base a esta última característica que les señalo,
Les hago una pregunta. ¿Por qué no producimos entonces respuesta inmunitaria contra lo propio? Si es que el complejo mayor de histocompatibilidad no discrimina entre péptido extraño y péptido propio, simplemente lo presenta. ¿Qué piensa? Porque hay un proceso de selección negativa Ya. ¿En qué consiste la selección negativa? en que los linfocitos inmaduros, o sea, los timocitos, pasan a través de filtros en los cuales aquellos que reaccionan con mucha avidez pasan a ser eliminados o inactivados, creo. Ya. ¿Avidez por qué? Porque reaccionan con una respuesta más, ¿O avidez a qué sería la pregunta correcta? ¿Avidez a qué? Autoantígenos, doctor. ujú, A moléculas propias, ¿verdad? A Ujú. péptidos endógenos. Sí. Ok, sí, la selección negativa tiene mucho que ver ahí, tanto la selección positiva como la negativa, sobre todo la negativa. Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad puede presentar lo que quiera presentar, pero no solamente depende de lo que se presente, sino quién reacciona con el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, si yo no tengo linfocitos T que vayan a reaccionar con estos péptidos propios, entonces no va a haber una respuesta y por lo tanto no se va a dañar nuestras células. ¿Okay? No solamente es quién presenta, sino también quién reacciona. Y si ha habido una buena selección negativa, entonces yo no debería tener linfocitos T capaces de reaccionar contra moléculas endógenas. Bien. Ahora pasemos a hablar del procesamiento de los antígenos proteínicos. Empezaremos por el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. ¿Ok? Tenemos aquí, todo va a empezar con la producción de proteínas en el citosol. Ya sea, generalmente, cuando hablamos de complejo mayor de histocompatibilidad, estamos hablando de proteínas víricas. ¿Ok? Sin embargo, también pueden ser proteínas que son productos de bacterias intracelulares que ingresan formando un fagosoma, en este caso un fagosoma. ¿Ok? Y estas bacterias intracelulares, como por ejemplo la Listeria monocytogenes, tienen la capacidad de producir una proteína llamada listeriolicina, que va a perforar la membrana del fagosoma y se va a liberar. Entonces tenemos aquí el antígeno proteínico. Entonces, sea de una u otra forma, tenemos aquí la proteína. Pero esa proteína no va a ser presentada como tal, es muy grande, que tiene que hacerse fraccionarse en péptidos, porque eso es lo que presenta el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, este tiene que pasar por una estructura, por un complejo cilíndrico llamado proteosoma. Imaginen que este es un trozo grande de carne y este es una moledora de carne y van a salir pedacitos pequeñitos. ¿Ok? Pero cualquier proteína ingresa fácilmente, no. Esta proteína tiene que haberse unido al menos a 4 moléculas de ubiquitina, o sea, tiene que ser una proteína ubiquitinada. Y antes de seguir, vamos a revisar el proteosoma. El proteosoma es un compuesto cilíndrico, como les decía. Aquí tenemos la molécula base, que va a estar formada por 2 anillos beta internos y 2 anillos alfa externos. Los anillos beta internos, cada uno 7 subunidades, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los beta, y entre estos, beta 1, beta 2 y beta 5, son los que tienen la capacidad proteolítica. ¿Okay? Recuerden esto, beta 1, beta 2 y beta 5 son los que tienen la capacidad proteolítica. Los anillos beta, en general, son los internos y los alfa son los externos. Y esto lo podemos ver aquí, esta es la subunidad 20S. Pero no solamente está conformada por esta subunidad 20S, también una subunidad 19S, conocida como partícula reguladora. ¿Okay?
¿Para qué creen que es importante esta subunidad 19S? Reconoce la ubiquitina. Muy bien, reconoce la ubiquitina. Entonces, ya podemos ingresar aquí, a este gráfico otra vez. Va a entrar aquí la proteína, se va a dividir en péptidos o van a ser degradados en péptidos y estos tienen que llegar al retículo endoplasmático, que es el lugar donde se va a ensamblar el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Cómo va a ingresar? A través de una molécula llamada TAP. Es el transportador asociado a procedimiento antigénico. Esta es una proteína dimérica. Y por transporte activo, esos péptidos van a ingresar. ¿Ok? Y quedémonos acá con los péptidos. Ahora pasemos a ver qué pasa con las subunidades del complejo mayor de histocompatibilidad. Tenemos por aquí la cadena alfa y la cadena beta-2 microglobulina. Cada una está por su lado, pero tiene que ensamblarse. La molécula tiene que ensamblarse y para eso necesito la participación de chaperonas. Dos de las principales chaperonas que intervienen en el ensamblaje de las subunidades del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 son la calnexina y la calreticulina. Estas van a permitir que esa molécula se ensamble. Y se va a unir al TAP cuando todavía no haya presentado o no esté unido a un péptido. Esa ¿a través de quién? De la tapacina. Esa tapacina tiene afinidad por el complejo mayor de histocompatibilidad vacío. ¿Okay? ¿Qué pasa? Aquí habíamos dejado nosotros a los péptidos. ¿Se acuerdan qué longitud era necesaria para que pueda ser presentado? Para que el complejo mayor de histocompatibilidad pueda presentar. De 8 a 11 aminoácidos. De 8 a 11 aminoácidos. Muy bien. Sin embargo, esta molécula llamada TAP transporta de forma activa péptidos de 8 a 16 aminoácidos. Entonces, algunos van a ser un poquito grandes. Por lo tanto, va a participar otra molécula aquí. En este caso, va a participar el ERAP, que es la peptidasa asociada al retículo endoplasmático, que va a dividir la molécula si es que es muy grande. Y van a formar péptidos de tamaño adecuado para que se puedan unir a la hendidura de unión. Una vez que ya el péptido se une a la hendidura, ya la tapacina se rompe. ¿Por qué? Porque la tapacina solamente tiene afinidad por el complejo mayor de histocompatibilidad cuando ese está vacío. Entonces, se rompe esta unión y ya el complejo mayor de histocompatibilidad con la cadena alfa y la beta-2 microglobulina unido al péptido, ya es una molécula estable, como les había dicho, entonces ya puede ser liberada. Va a pasar al aparato de Golgi a través de una vesícula exofítica, ya puede presentarse en la superficie. Y puede presentar el péptido al linfocito T citotóxico, o CD8. Ahora vamos a ver lo que ocurre en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. En este caso, vamos a empezar con la captación de proteínas extracelulares en compartimentos vesiculares a través de una vesícula endocítica. Esta se va a unir con un lisosoma, formando un fagolisosoma o un lisosoma secundario. ¿Okay? Y aquí vamos a encontrar una serie de enzimas que van a degradar la proteína grande que teníamos en péptidos. Entre las principales proteasas que intervienen aquí está la captepsina. La captepsina es la más abundante en este fagolisosoma. Y dejemos esto por aquí. Vayamos otra vez a ver qué ocurre en el retículo endoplasmático, que es donde se van a ensamblar las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Tenemos aquí la cadena alfa, la cadena beta, pero tienen que ensamblarse igual que en el caso anterior. Entonces, tiene que intervenir una chaperona. ¿Cuál es la chaperona más importante aquí o la que más interviene en el ensamblaje y el plegado? La calnexina. ¿Okay? La calnexina interviene aquí para el plegado. Y aquí participa otra molécula diferente, esta que ustedes ven aquí, que es la proteína llamada cadena invariante. Esta cadena invariante se va a localizar en la hendidura de unión.
¿Por qué? Porque si no se localiza aquí, los aminoácidos que pueden estar acá se pueden unir. ¿Se acuerdan que había aminoácidos péptidos aquí que se unen a la hendidura de unión del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1? Pues esos podrían unirse aquí. Yo no quiero que se unan. ¿Por qué? Porque ese tiene otro proceso. Tiene que presentar otro tipo de péptidos que no están localizados acá. Entonces, tiene que participar esta proteína llamada cadena invariante. Y es así que esta va a poder ser trasladada al aparato de Golgi a través de una vesícula exofítica, va a llegar al fagolisosoma. Una vez en el fagolisosoma, a través de la interacción que va a realizar con el HLA-DM, va a cambiar, va a liberar una parte de la proteína llamada cadena invariante por el péptido y luego es presentada. Vamos a ver esta última parte con un poquito más de detalle. Nos habíamos quedado por aquí, ¿no? Entonces la cadena invariante se une a la hendidura de unión y esta es llevada hacia el fagolisosoma. Aquí había una proteína, una proteasa que degradaba a la proteína bacteriana, ¿verdad? ¿Cuál era esta proteasa? Que le decía que era la más abundante. Catepsina. La catepsina. Entonces, esta misma catepsina va a degradar a esta proteína llamada cadena invariante y solamente se va a quedar un pedacito. Este pedacito se llama clip. ¿Qué es el clip? Entonces, va a ser el péptido de cadena invariante de clase 2. Así, ya unido solamente al clip, va a interaccionar con el HLA-DM. No es objetivo de la clase que sepan la interacción que ocurre, pero una vez que hay una interacción aquí, se libera este clip y recién ahí ya se puede unir el péptido. Una vez unido al péptido, ya puede ser expresado en la superficie celular. ¿Okay? Bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Doctora, tengo una consulta. Dime. Este, mm, las cadenas del complejo mayor de histocompatibilidad 1 ¿se forman en el retículo endoplásmico o es que son transportadas ahí? No, se forman ahí. Ah, ya. ¿Y cómo, o sea, eh, los, estas moléculas no es que se forman en el HLA que está en el cromosoma 6 que está en el núcleo? El cromosoma 6, el cromosoma lo que hace es ahí tenemos genes que codifican para proteínas. ¿Dónde se realiza la síntesis de proteínas? ¿En los ribosomas? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Y el ribosoma está en el núcleo? No. No. Entonces es una serie de pasos que van a permitir que tengamos al final las cadenas ya en el retículo endoplasmático, porque es ahí donde se va a realizar el ensamblaje y el plegado de cada una de esas cadenas, tanto sea en tipo 1 o tipo 2. Ah, ya, otra. Y mencionó también que la cadena beta 2 no era sintetizada a partir de los genes que se encontraban en el HLA. Este, No. mm, entonces, ¿esos genes vienen de otro cromosoma o es que es sintetizado a partir de no sé, Está por local- Estas no es codificado por genes que codifican para el complejo mayor de histocompatibilidad. Por lo tanto, no va a estar en la misma región genómica que les había dicho, que era el brazo corto, el cromosoma 6. Va a estar localizado en otro alelo. Ah, ya, ¿Ya? No tengo el dato ahorita para dártelo, pero sí, no está no está en la misma región. ya, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos?
Entonces avancé. Esta diapositiva que les muestro solamente es para que tengan conocimiento general, ¿ok? Porque no quiero que se lo aprendan de memoria, pero sí quiero que sepan, cuando vean este tipo de nomenclatura, porque todas las bibliografías van a utilizar el mismo tipo de nomenclatura. Algunos lo hacen un poquito más sintético. Pero cuando vean esta nomenclatura así de extensa, quiero que sepan a qué cosa nos está refiriendo. HLA es el prefijo que va a ir delante de esta, en este caso, la letra A, que significa el gen. Acá puede ser A, B, C, G, F, G, de Q, de P, de R. O sea, depende del gen aquí, ¿ok? El separador que se va a utilizar entre el HLA y el gen siempre va a ser un guión. El siguiente separador que se utiliza es el asterisco. El asterisco me va a dividir o me va a separar el gen del alelo. En este caso, el grupo de alelo es el 0,2. Y de aquí en adelante, los siguientes separadores que se van a usar son los 2 puntos, que son separadores de campo. En este caso, el campo que sigue me hace referencia a la proteína HLA específica, que es el 101. El siguiente campo se utiliza para mostrar una sustitución sinónima de ADN dentro de la región codificadora. Y este 02, que es el campo 4, se utiliza para mostrar diferencias en la región genómica, en la región no codificadora. ¿Ok? Entonces, primero es región codificadora y luego región no codificadora. Y este último campo que vemos aquí, que en este caso le han puesto N, es el sufijo utilizado para denotar cambios en la expresión. Puede ser N de null, S de slow, S de secret, A de aberrante. O sea, aquí pueden ir varios tipos de sufijo. ¿Okay? Recuerden que este tipo de nomenclatura a veces es un poquito más sintética cuando a veces revisamos la bibliografía, pero si ustedes ven toda la extensión completa ya saben a qué se refiere. Y ahora veamos la asociación que puede tener el HLA con algunas situaciones específicas. Y empecemos a hablar un poquito acerca del HLA y las enfermedades autoinmunes. Es ampliamente conocido que las enfermedades, para que se produzca una enfermedad autoinmune, tiene que confluir varios aspectos. Factores genéticos, factores epigenéticos, factores ambientales. Entre los ambientales, por ejemplo, la presencia de infecciones, las características del medio ambiente, los hábitos del individuo, como el tabaquismo, la alimentación, la dieta que tenga ese paciente. Pero si hablamos de predisposición genética, son los genes del HLA los que tienen un poco de más importancia, los que contribuyen en mayor grado. Y este grado es variable. Puede ir de un 15% en la esclerosis múltiple a un 42% en la diabetes mellitus tipo 1. Y con respecto a la asociación que existe entre el HLA y las enfermedades autoinmunes, se plantean varias hipótesis. Una de ellas es la influencia en la selección positiva y negativa que existe en el timo, que es lo que conversábamos hace un momento. Por ejemplo, algunas moléculas del HLA asociadas a ciertas enfermedades autoinmunes pueden unir débilmente epítopes críticos de potenciales autoantígenos, causando así un déficit en la tolerancia a lo propio y pudiéndose desarrollar la enfermedad autoinmune. Otra hipótesis que se plantea es que existe presentación de péptidos modificados post-translacionalmente por moléculas HLA concretas. Y la hipótesis más popular, más conocida, es la del mimetismo molecular. Se dice que hay antígenos virales que comparten homología con antígenos propios, provocando, por lo tanto, una respuesta inmune que puede dañar tejidos del hospedero. Algún ejemplo de eso, por ejemplo, cuando vean lupus, van a describirle seguramente por ahí la asociación con el Epstein-Barr. Este mismo Epstein-Barr, junto con el citomegalovirus, también se describe cierta asociación con el Sjögren. Y no solamente en enfermedades autoinmunes reumatológicas. Enfermedades autoinmunes como la diabetes mellitus tipo 1 tienen asociación con la Clamidia pneumoniae y el Haemophilus influenza tipo B. Y de repente, en el resto de capítulos que han desarrollado la patología o la patogenia de algunas enfermedades, ustedes también tengan ejemplos que de repente puedan compartir. Alguno de sus compañeros la vez pasada me comentó, no recuerdo qué agente viral, pero que tenía asociación con la esclerosis múltiple. Entonces, ustedes mismos deben tener seguramente algunos ejemplos aparte de los que yo les doy. Entonces, esta es una de las teorías o de las hipótesis más asociada al
la que existe entre el HLA y enfermedades autoinmunes. Y la otra es la influencia del HLA en la selección positiva y negativa que ocurre en el timo, ¿no? En los timocitos. Esta tabla que les muestro aquí es para que vean ustedes la asociación que puede existir entre algunas enfermedades autoinmunes ya puntuales y el HLA. Una de las más conocidas es la que existe entre el HLA-B27 y la espondilitis anquilosante. Diversos estudios han determinado que el riesgo relativo de este HLA-27 es de 90. Quiere decir que los individuos que tienen este alelo tienen 90 veces más probabilidad de presentar la enfermedad. Sin embargo, no estoy diciendo que tiene que ser una prueba que voy a pedir a todo paciente que yo sospeche espondilitis anquilosante. Mucho depende de la situación clínica, de las manifestaciones clínicas del paciente. Si es un cuadro típico, no tengo por qué estarle pidiendo HLA-B27, a pesar de que la asociación sea, o el riesgo relativo sea bastante fuerte. En caso de la artritis reumatoidea también se ha estudiado bastante y se han visto variaciones incluso de acuerdo a los lugares en que se ha estudiado. El HLA-DRB1-0401 es el que está asociado en población del norte de Europa y Estados Unidos. El 0404 en el norte de Europa, Estados Unidos y América Latina. El 0405 en Japón, China, Corea e India. Y en judíos israelíes el 0101. En el caso del lupus eritematoso sistémico, se ha asociado con el HLA-DR2 y DR3. En el síndrome de Sjögren con el DQA1, 0501, DRB1 0301 y el DRB1 0201. En el caso del síndrome de Sjögren se describe un riesgo relativo de 9, y mientras que en lupus alrededor de 6. Varía de acuerdo a las zonas que se han estudiado. También existen enfermedades, como les decía, no reumatológicas de base autoinmune que pueden tener asociación con el HLA, como la enfermedad celíaca. Se ha descrito asociación con el HLA DQB1-0201, el DQB1-0302. En caso de la enfermedad celíaca, también el riesgo relativo es alto, es de 50. Quiere decir que los individuos que tienen estos alelos tienen 50 más veces probabilidad de presentar la enfermedad. Ojo que hablo de probabilidad, porque una enfermedad no se desarrolla simplemente por tener la predisposición genética. Existen otros factores, como los que les comentaba, los factores ambientales y los epigenéticos, que pueden variar de acuerdo a cada enfermedad, que van a condicionar que el sujeto desarrolle o no la enfermedad. El DRB1-0301 asociado con la enfermedad de Graves, el DR3, DR4 y DR5 en tiroiditis Hashimoto. En esclerosis múltiple, el DRB1-1501, el 0101 y el 0602. En caso de diabetes mellitus tipo 1, tenemos el DRB1-0401, 0302, 0301 y el DQB1-0201. Y con el síndrome de Goodpasture, con el DRB1-15. En este último síndrome, el riesgo relativo es de 16. Pero no todo es malo entre la asociación del HLA y enfermedades. También existen asociaciones relativamente positivas. Por ejemplo, aquellos individuos que tienen HLA B57 y han sido infectados por el VIH, estos individuos tienen mayor control viral y progresión mucho más lenta hacia la fase SIDA, siempre y cuando tengan la infección por VIH. Entonces, es una característica que podría llevarlos a una progresión más lenta y un mejor control viral. También vamos a ver que existen asociaciones no solamente con enfermedades, sino también con reacciones adversas a fármacos. Este cuadro que les presento aquí es un cuadro de los más conocidos. El abacavir, por ejemplo, tiene asociación con el HLA-B5701 y produce un síndrome de hipersensibilidad, que puede ser muy leve hasta un síndrome de Dres. El holopurinol también se asocia con el HLA-B5801 y puede producir un síndrome de Steven-Johnson o puede producir necrólisis epidérmica tóxica. Lo mismo que puede producir la carbamazepina si es que tiene el HLA-B1502. También se ha visto asociación entre el HLA de OB1-0301, de RB1-1302, de QB1-0609 con la aspirina y que puede producir asma y urticaria.
También se ha visto la asociación del lepatinib con el DRB10701, DQA10201 y el DQB10202. Esos pueden producir daño hepático. Y el que se asocia a hidralacina es el DR4, que puede producirme un lupus eritematoso sistémico. Ahora veamos lo que les mencionaba acerca del trasplante halogénico. Cuando decimos que va a haber éxito o va a haber rechazo del trasplante, éxito cuando hay un alto grado de histocompatibilidad entre dador y receptor. Y esto se da por qué propiedad que les había dicho. La codominancia. La codominancia, muy bien. Y la segunda condición para que haya éxito es que existe un ambiente inmunosupresor generado por las células T reguladores que van a poder limitar la respuesta de CD8 y CD4. Ahora, al contrario, ¿por qué podemos tener rechazo a los tejidos? Porque hay un pobre grado de histocompatibilidad. Y porque también existe una imposibilidad para mantener un estado tolerogénico. Es decir, que se van a iniciar reacciones de aloreconocimiento en las cuales las células del huésped reconocen las moléculas del HLA presentes en la célula del organismo como si fueran extraños y van a desencadenar respuestas mediadas por linfocitos de CD4, CD8, natural killer, que van a terminar por destruir el tejido y producir el rechazo. Y una última condición en la que también se asocia el HLA es con el embarazo. El HLA y la tolerancia inmunogénica durante el embarazo. El embarazo es la única condición, la única situación en la que un organismo hemerogénico coexiste en paz con la madre. Es decir, no va a haber ninguna reacción que provoque un rechazo. ¿Y esto por qué se logra? Porque hay una desregulación de la señalización de los linfocitos T. Y esta desregulación, ¿a través de qué se logra? A través de la expresión de algunos cambios en la expresión de ciertas moléculas, como el PDL1. El PDL1 es una molécula inhibitoria. ¿Okay? Con una disminución también de la expresión del NKG2, que es un receptor de las células natural killer. Y se acuerdan que les comenté el papel de las natural killer al inicio cuando hablamos del HLA-G. Entonces, hay una disminución de la expresión de este receptor. Por lo tanto, su actividad va a ser menor. Y porque van a predominar citocinas antiinflamatorias, como cuáles, como el factor de necrosis, factor de crecimiento transformante beta y la interleuquina 10. ¿Por qué otra situación o por qué más se va a dar una tolerancia inmunogénica durante el embarazo? Por la expresión de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 no clásicas. HLA, E, F y G, sobre todo la G. Y una desregulación de las clásicas, quiero decir A, B y C. O sea, predominan las no clásicas sobre las clásicas. Por lo tanto, estas condiciones que les he señalado aquí son las que van a permitir que no exista un rechazo del producto en la madre. Y eso es todo. A ver, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Doctora, tengo una consulta. Dime. En la organización genómica del HLA mostró las regiones de la clase 1, 2 y 3. Mi pregunta era, en la región de la clase 3, ¿no significa que exista un complejo mayor de histocompatibilidad 3? ¿O es que si existe y no tiene relevancia clínica o solamente sirve para codificar el sistema de la fracción de complemento? Sí existe, por eso que le pongo ahí. Vamos a retroceder esa diapositiva. Existe complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿Okay? La tipo 3 es una región muy importante también, pero no tiene que ver con procesamiento antigénico, sino con la codificación de proteínas que van a intervenir en otros aspectos del sistema inmune. El sistema de complemento forma parte de la respuesta innata que tiene todo individuo. Y para que exista esta respuesta innata, tiene que participar el complemento.
Si no existen moléculas que codifican para el complemento, no va a poder existir esa respuesta. Y acá tenemos como ejemplo C2, C4A, C4B, el factor B, que es la properdina, que interviene en una de las vías del complemento. Y también otro tipo de moléculas que intervienen como proceso inflamatorio, ¿no? Y también tenemos aquí el MIB. No es que no exista, sí existe, y su relevancia clínica también es importante. Ah, He sí. hecho más énfasis en la 1 y en la 2, porque estos son los que van a, porque van a tener un procesamiento antigénico que me van a dar origen a una respuesta de los linfocitos TCD8 y TCD4. Ajá, sí, justamente mi pregunta era eso, o sea, en el sentido de que si existe como una molécula, o bueno, mejor dicho, como este, un complejo de moléculas, en este caso dos cadenas que van a presentar al péptido exógeno ante un linfocito o una célula que desencadena una respuesta inmune. Ya, en ese sentido, si tu pregunta va en ese sentido, pues la respuesta es no. En este caso, la región del HLA o complejo mayor de singularidad clase 3, lo que hace es codificar para moléculas que van a intervenir en otro tipo de procesos. En este caso, por ejemplo, el sistema de complemento. No lo desarrollo acá con el sistema de complemento porque es parte de inmunidad innata que lo van a desarrollar seguramente en la clase cuando hagan inmunidad innata y adaptativa. Ah, ya, ok, muchas gracias, doctora. Ok. ¿Alguna otra pregunta tienen, chicos? ¿Todo está claro o no entendieron nada? Aquí les hago una pregunta entonces. Aquí tenemos el péptido que se va a unir a la zona de unión. Este péptido está conformado, supongamos, por 10 aminoácidos, ¿ok? O 20 aminoácidos. Este aminoácido que se localiza en la zona de unión puede ser el mismo que es lo que va a reconocer el linfocito T. No, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? A ver. A ver, les hago una pregunta más de aplicación. Y es la que siempre les hago en todos los grupos, así que de repente ya les dieron la respuesta. Tenemos un niño de 5 años, la mamá lo lleva a la consulta al pediatra y le comenta que su niño desde que tenía el primer año de edad ha tenido infecciones virales a repetición. De 3 a 5 visitas al médico por año porque tenía infecciones virales a repetición. ¿Qué pueden pensar acerca de lo que les consulta la madre? ¿Por qué puede estar ocurriendo eso? Porque puede haber una alteración a nivel justamente de los genes que están del HLA. Ya, mire, justo por algo les he puesto esta imagen acá. ¿Qué tipo de complejo mayor de histocompatibilidad tiene que ver con la presentación de proteínas víricas? Bueno, es para el complejo tipo 1 de la región tipo 1. Quédate ahí, complejo mayor de singular tipo 1, porque el tipo 2 tiene que ver más con proteínas de origen bacteriano. O sea, si hablamos de proteínas víricas, ¿quién presenta proteínas víricas? Sobre todo es complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Entonces, si el problema eran infecciones a repetición, entonces yo puedo estar diciendo que alguna alteración puede estar presente en HLA tipo 1. ¿Por qué? Porque no está presentando de forma adecuada que las infecciones son a repetición año tras año.
y por lo tanto no va a haber una buena activación de CD8. No hay una respuesta inmune adecuada. Entonces, ahí la pregunta será, ¿qué puede haber? Una mutación, deleción, translocación, alguna alteración en este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Entonces, el médico, ¿qué hace en su orden? ¿Qué pone? Investigar qué cosa. Ya saben ustedes que puede haber alguna alteración en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Entonces, ¿yo qué hago en mi orden? Ya, señora, le voy a dar una orden para que se haga esta evaluación. Pongo ahí, descartar, mutación, deleción, translocación. ¿Dónde? ¿Qué voy a poner? De justo donde se ubica estos genes del HLA que es en el cromosoma 6. Ya, entonces yo les voy a poner descartar mutación, deleción, translocación en el brazo corto del cromosoma 6. ¿Ahí nomás le pongo o voy a ser más específica? Porque, Claro, se podría poner más específico, ¿no? Con la banda, la región, la subbanda y subbanda. ¿y cuál es esta? A ver, ¿recuerdan? La región 2, banda 1, subbanda 3. Ya, muy bien, entonces les pongo esto. ¿Y qué más? Porque los estudios genéticos no son baratos, ¿no? Entonces, mientras más específica sea mi orden, más económico le va a salir a la señora. Entonces, ¿qué más puedo poner? Está muy bien hasta ahí. ¿Qué más le pongo? En la región 1, doctor. Ya sabía que era región 1. ¿Qué más? Pero si no quiero poner la región 1, ¿qué le puedo poner? Si no quiero poner, está bien que pongas región 1. Si no quiero poner región 1, ¿qué puedo poner? Antígenos leucocitarios A, B y C. ¿Y los no clásicos? ¿Qué tal si le pongo mejor región más telomérica? ¿Se acuerdan? Por algo les he puesto este gráfico, para que se den cuenta cuál es más telomérico y cuál es más centromérico. Entonces yo podría poner ahí, investigar mutación, deleción, translocación en el brazo corto del cromosoma 6, en la región 2, en la banda 1, subbanda 3, en la región más telomérica. ¿Qué es esta? Entonces ahí ustedes tienen un ejemplo de la aplicabilidad de lo que están aprendiendo hoy día o lo que están recordando hoy día, porque recuerdo que ustedes tienen un curso ya de inmunología que seguramente han tocado algunos temas de los que les he mencionado. Doctora, Dime. y una vez localizada esta alteración, ¿cuál es el manejo a seguir? O sea, ¿hay tratamiento genético o solamente es para el pronóstico del paciente? Ahí sí me agarraste. No soy genetista, no sé si es que hay un manejo específico de esto. ¿No? Ahí tú y yo tenemos que leer, porque eso sí no te sabría decir. No creo que haya algún manejo genético, más que todo es para saber, para determinar dónde está la alteración, si es que esta es la causa, porque no necesariamente esta es la causa, es una probabilidad, y de repente, pues, hacer consejería a los padres, ¿no? No sé si existe algún tipo de manejo genético actualmente que me permita mejorar la condición del paciente. Ya, o sea, mejor dicho, es útil para tener claro el diagnóstico del paciente. Exacto. Ya. Con respecto al manejo, ahí sí no te podría dar una respuesta clara, te mentiría. Ujú. Y, doctora, usted mencionó también, por ejemplo, en la espondilitis anquilosante sobre el HLA-B27, creo. Ahí también sería, o sea, ¿en qué momento yo le pediría a un paciente para detectar este gen, para también diagnosticarlo? Claro. A ver, mira, te pongo dos ejemplos. ¿Ya sabes algo de la espondilitis anquilosante o no saben nada de la espondilitis anquilosante? No, la verdad, yo no sé nada de la espondilitis anquilosante. La espondilitis anquilosante es una enfermedad que está dentro del grupo de las espondiloartritis que afecta la columna axial y puede comprometer articulaciones periféricas. ¿A qué me refiero con columna axial? La columna lumbar y sacroiliacas. Produce artritis periférica, compromiso axial, produce rigidez lumbar. El paciente te va a decir que se levanta como una tabla, no puede movilizarse bien, tiene una rigidez bien marcada. Puede tener compromiso de entesis también, por ejemplo. Entonces, si tú tienes un cuadro típico, un cuadro clínico típico,
incluso con dolor en la palpación en sacroiliacas, ese dolor lumbar que te refieres es un dolor lumbar tipo inflamatorio, no es un dolor lumbar tipo mecánico. Es un paciente joven, tiene 35 años, por ejemplo. Entonces yo tengo una serie de características clínicas que no me hacen dudar del probable diagnóstico. De repente le pido una resonancia magnética de sacroiliacas y veo edema óseo en las sacroiliacas. Mi diagnóstico, y ya excluí otra causa de artritis periférica, por ejemplo. Entonces yo digo, si este paciente tiene espondilitis anquilosante, tiene un cuadro clínico típico. Entonces, en este paciente, ¿valdría la pena pedirle HLA-27? No. No, ¿verdad? Entonces no es útil. Pero ¿en quién podría ser útil, por ejemplo? En aquel sujeto que tiene su papá con artritis psoriásica, por ejemplo, que también está dentro de la espondiloartritis, que tiene un hermano con espondilitis anquilosante y que él está teniendo unos dolores lumbares medio atípicos, a veces de características inflamatorias, a veces de características mecánicas, y no tiene más sintomatología. Pero en este paciente de repente sí valdría la pena pedirle HLA-27. ¿Por qué? Porque puedo decir, si este paciente tiene HLA-27, pues ya sé que incluso por familiares tengo antecedentes de que esta línea familiar puede estar comprometida con esta enfermedad o ese grupo de enfermedades, entonces me va a servir de alerta para hacerle un seguimiento más continuo. Porque si yo no trato la espondilitis anquilosante en etapas tempranas, puede llegar a la anquilosis, por eso es su nombre de anquilosante. Cuando esa enfermedad empezó a describirse, se diagnosticaba ya en etapas muy tardías. Seguramente cuando hagan la clase les van a mencionar lo de la caña de bambú, que es un hallazgo radiológico, donde toda la columna es como si fuese un tronco. No tiene ninguna movilidad. Entonces, ¿para qué me podría servir? Para pronóstico, en este caso de repente, para hacer un seguimiento más estrecho en este paciente, para explicarle cuáles son los signos de alarma que debe tener en cuenta y no simplemente confundir un dolor lumbar como si fuese un dolor por el trabajo que puede estar realizando. Explicar las características y hacerle un seguimiento más continuo. En ese tipo de pacientes sí. O de repente en aquellos que no tienen un cuadro clínico muy típico. Pero un paciente en el cual yo tengo ya un cuadro clínico típico, el HLA-27 no es una prueba que me sirva para diagnóstico. O sea, de forma rutinaria no voy a tener yo mi panel de exámenes, ya sospecho espondilitis anquilosante y voy a pedirle todo para espondilitis anquilosante, incluyendo HLA-27. No. Siempre tenemos que tener criterio para poder pedir algunas pruebas. Y en este caso, depende del caso para poder indicar esta prueba o no. Ah, ya entendí, doctora. Muchas gracias. Ok. ¿Tienen alguna otra pregunta? A ver, veo micrófonos prendidos, pero no sé si van a hablar o no van a hablar. Edwin Arias, ¿tienes alguna pregunta? No, no, doctora. No ha quedado claro el tema para mí. Ok. A ver, les voy a hacer algunas preguntas. Voy al azar. Renato Cárdenas, ¿qué cosa es el proteosoma? Sí, doctora, el proteosoma es me parece el que se encargaba de degradar la proteína. Ya, muy bien. ¿Y te acuerdas qué parte del proteosoma es la que tenía la capacidad lítica? Lítica. Claro. Creo que el 19. No, no es el 19. A ver, ahí nomás quédate tú. A ver. Piero Giovanni Castillo. Sí, doctora, presente.
Muy bien, a ver, dime si lo que dijo tu compañero es correcto. Sí, ahora estoy viendo mis apuntes y creo que el 19 en este caso es la que estaba ya relacionada con la ubiquitina para reconocimiento. Ujú. Eh, a ver, bueno, yo apunté que el B125 está asociado a la capacidad proteolítica. Yo no he dicho 125, he dicho... Ah, no, 125, perdón. Ya. Entonces, mire, ya es una forma de ponerles así en el examen. Entonces, voy a ponerle 125 a ver quién cae. Es 1, 2 y 5. Hay 2 anillos internos y 2 anillos externos. Los anillos internos son los beta. Y es de estos, porque son 7, es un heptámero. El B1, el B2 y el B5 son los que tienen la capacidad proteolítica, no el 125. No hay un beta 125. ¿Ok? A ver, otra pregunta. Lisette, ¿estás ahí? Sí, doctora. Ah, Lisette. A ver, Lisette. A ver. ¿Cuáles son las chaperonas que intervienen en el procesamiento antigénico del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1? ¿Te acuerdas? La calnexina, ¿Ya? ¿Qué más? la reticulina. La calreticulina. Son varias realmente. ¿Ya? Son como 5 o 6 que participan, pero esas son las que más se describen, las que tienen un efecto o una asociación, una función, esa es la palabra, una función más importante aquí. ¿Por qué es importante? A ver, esta pregunta es para Luis Enrique. ¿Por qué es importante la proteína cadena invariante en el procesamiento antigénico del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2? Buenos días, doctora. Buenos días. Cuando se encuentra en el retículo endoplásmico, va a bloquear la zona de unión del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, evitando que se una a los otros péptidos que se encuentran ahí, porque esos deben unirse con el otro complejo. Muy bien, muy bien. Bueno, creo que sí han entendido la mayor parte, las cosas más importantes. Así como les hice el ejemplo de qué ocurría con el niño con las infecciones virales a repetición, también pueden hacerse ejemplos ustedes qué ocurre con el MIC-A y MIC-B, que en el grupo anterior me preguntaron. Y pueden también buscar ejemplos de la aplicación del HLA tipo 2. O sea, todo lo que se les diga, por más teórico que parezca, siempre tiene una aplicación clínica. Igual con el complemento. ¿Ok? Seguramente ya cuando hagan la parte de sistema inmune y hablen del sistema de complemento, les van a explicar las aplicaciones clínicas que pueden tener esto. Pero recuerden que todo, por más teórico que parezca, siempre tiene una aplicabilidad clínica. Si no tienen más preguntas, ya los dejo para que puedan ir a almorzar temprano y puedan repasar la clase. Sí, doctora, muchas gracias. Listo, entonces nos vemos el día miércoles. Doctora, Sí. quería hacer una pregunta. Es que en su primera pregunta que hizo no le escuché muy bien cuando preguntó si el péptido que reconocía el complejo mayor de histocompatibilidad era el mismo que reconocía el linfocito. Esa fue su primera pregunta, ¿cierto? Debe ser, ya no la recuerdo, sí. Entendí así, y la respuesta era no. Es por lo que nos explicó de que lo que se va a unir son las subunidades alfa 3 y beta 2, ¿no? No. Porque esa parte... Es que el péptido tiene dos extremos. Ajá. ¿Ya? La misma región, el mismo péptido, la misma secuencia de péptidos que se une a la zona de la hendidura de unión no va a ser la misma que se une al linfocito T. ¿O tú crees que es la misma? No, claro, no puede ser. No, simplemente es por distribución del espacio, nada más, solamente es por eso. Ya entendía que va. Ya, muchas gracias, doctora. Ok. Doctora, pero creo que la pregunta era si el mismo péptido que se une, o sea, en todo caso una cadena polipeptídica que una parte se une al complejo y la otra parte se une al linfocito. Claro, la secuencia de péptidos. El término correcto para entendernos mejor, creo aquí, es la secuencia de péptidos.
la secuencia de aminoácidos, perdón. Un péptido es una gran secuencia de aminoácidos. Entonces, Ya. esta secuencia de aminoácidos que se une a la hendidura de unión no es la misma a la que va a ser reconocida por el linfocito T. Ya. Gracias, doctora. Ok. Bueno, ahora sí creo que ya no hay más preguntas. Muchas gracias por estar presente. Nos vemos el día miércoles. Por favor, repasen